Bienvenidos a Si levantaras la cabeza, el programa de geopolítica de Jaén Plus Radio. Sabemos que la semana pasada anunciamos que íbamos a hablar sobre un programa especial orientado al olivar de nuestra tierra y al aceite de oliva, pero mi compañero trae nuevas noticias. Sí, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es un repaso de la actualidad y de las últimas noticias que nos han acompañado en estas 2 semanas más relevantes. Empezando por la zona del este y la noticia de que Rusia ha enviado drones a Polonia. Hasta pasando por España, con la posible visita del rey Felipe VI a las costas de Melilla, un gesto que desde luego ha ido cargado de simbolismo y controversia por parte de Marruecos. Y también pondremos la lupa en Asia, donde ha habido recientes revueltas en Nepal que han tumbado al gobierno. Y pasando por Reino Unido, en donde se ha tenido lugar en la ciudad de Londres una rebelión, por así decirlo, una manifestación con más de 110.000 personas en contra de la inmigración. Y para terminar, cerraremos con Francia y la moción de censura que ha recibido su presidente. Un recorrido global contando desde aquí Jaén, que entenderemos mucho mejor cuanto más avancemos en el programa. Pues bien, en primer lugar vamos a comenzar hablando de Polonia y de Rusia. Y es que esta semana hemos visto un nuevo episodio de tensión aérea en el flanco oriental de la OTAN, una incursión de drones rusos en Polonia y casi en paralelo otra violación del espacio aéreo en Rumanía. Vamos a ver los hechos confirmados y la respuesta aliada. Bien, en primer lugar, en la noche del 9 al 10 de septiembre, entre 19 y 23 drones rusos atravesaron el espacio aéreo polaco en el contexto de ataques rusos sobre Ucrania. Se activó la alarma de reacción rápida y se cerraron temporalmente los aeropuertos. Se han confirmado al menos 8 drones derribados por las fuerzas polacas y aliadas, teniendo especial relevancia el apoyo que ha ofrecido la aviación holandesa, y que en concreto con el avión F-35 Lightning II. Es la primera vez desde 2022 que un miembro de la OTAN derriba aparatos ligados a Rusia en su propio espacio aéreo. Además hemos visto daños colaterales. Inicialmente se atribuyó el impacto de un dron a una vivienda de Wirki-Wola a los rusos, pero una posterior investigación ha descubierto que fue un misil, un AIM-120 AMRAAM polaco lanzado de un F-16 que erró en el tiro, falló y cayó en una vivienda. Por suerte no llegó a detonar y simplemente fue el impacto del misil. Además, unos días después, el 13 de septiembre, en Rumanía se ha visto el cruce de un dron ruso en el espacio aéreo y se han mandado cazas en respuesta. Rumanía ha recordado que este es el 11º incidente de este tipo desde 2022, con caída de restos de esos vehículos en varias ocasiones. Pero veamos cuál es la posición que han tenido los distintos países ante esta noticia. La OTAN, sin saber si ha sido deliberado o no, ya ha afirmado que hubo una violación del espacio aéreo aliado y ha activado medidas para reforzar las defensas en la zona del este de Europa. Se ha lanzado la operación Eastern Sentry y por primera vez se están poniendo cazas al ataque para ver cómo poder proteger este territorio. Además, en Polonia se ha solicitado la activación del artículo 4 del Tratado de la OTAN, que permite a los países plantear una cuestión en el Consejo del Atlántico Norte y ver la escalada o la posible importancia de este incidente. En este caso, Alemania ha apoyado totalmente esta solicitud de Polonia. Además, miembros del gobierno han hablado de un test del Kremlin para medir los tiempos de reacción. Moscú, sin embargo, niega la intencionalidad y acusa a Varsovia de exagerar. De hecho, las fuentes prorrusas lo que afirman es que los drones que se lanzaron solo tienen un alcance de 700 kilómetros y que la frontera más cercana de Rusia está a 1.200 kilómetros. Por lo tanto, ellos lo que están dando a entender es que es un ataque de falsa bandera que lanzaron los ucranianos hacia Polonia sin carga explosiva, cuya finalidad fuera radicalizar las posturas de Polonia y hacer que Europa y la OTAN se posicionara más firmemente en este conflicto contra Rusia. ¿Pero qué es lo que ha cambiado debido a este conflicto? Pues bien, las defensas aéreas y antidrón que hemos visto por parte de la OTAN han intentado reforzar con más sensores, más interceptores y más patrullas. Además, se está buscando un método de optimización de los sistemas antidrón,
ya que los drones son vehículos, herramientas muy baratas en un conflicto bélico, y derribarlos con cazas que tienen un coste infinitamente mayor, o los propios misiles de esos cazas ya valen mucho más que los drones, es matar moscas a cañonazos. Entonces lo que se está intentando hacer es reforzar la herramienta antidrón que tiene tanto la OTAN como los países europeos. Y lo que vamos a ver y vamos a estar expectantes es si esto se repite y sigue ocurriendo, porque eso será una continua escalada que no sabemos dónde puede terminar. En resumen, estamos ante tanteos de alto riesgo en el este europeo y la respuesta aliada se está institucionalizando, se están creando ya programas de respuesta y estamos ante una posible escalada una vez más en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bien, pasemos ahora a algo que nos pilla a todos un poquito más cerca. Vamos a empezar a hablar de esa problemática o conflicto que ha surgido a raíz de unas declaraciones del rey Felipe VI. Y es que en este caso la política exterior y la política interior de España se han visto de nuevo entrelazadas y cruzadas, debido a que el rey Felipe ha querido manifestar su deseo de visitar la ciudad autónoma de Melilla. Aunque aún no se ha establecido una fecha oficial públicamente, se ha causado demasiado revuelo. Por un lado, con críticas positivas por parte de los ciudadanos de Melilla, los cuales estarían encantados al sentirse respaldados por lo que sería en este caso la Casa Real, pero por otro lado tiene una serie de retractores como son el propio gobierno marroquí y sus ciudadanos, que afirman que esta visita podría simbolizar un simbolismo, valga la redundancia, algo poco atentando contra esa libertad que siguen pensando los marruecos y que consideran que las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla siguen siendo una colonia marroquí. Pero vamos a ver qué es lo que sabemos hasta ahora. Lo que sabemos a día de hoy es que todo comenzó con una reunión que tuvo nuestro rey Felipe VI con distintos representantes de la Confederación de Empresarios de Melilla. Allí el monarca expresó su clara interés por visitar las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en un futuro no muy lejano. Esta frase, que parecía al fin y al cabo, en primer lugar, un gesto simbólico, ciertamente protocolario, fue recibida con gran entusiasmo por parte de los ciudadanos de Melilla, los cuales en las últimas décadas se han sentido un poco desprotegidos, abandonados o incluso desamparados por parte de las instituciones. Y al recibir esta noticia ha causado gran favor hacia la Casa Real. ¿Qué es lo que ha ocurrido en contraparte? Por otro lado, desde Rabat, los medios oficiales, comentaristas nacionales, lo han calificado, cito textualmente, como una provocación innecesaria, recordando que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre la ciudad de Ceuta y Melilla, tal como ya he mencionado anteriormente. Pero es que este hecho no es nuevo. En el año 2007 ya se produjo una visita protocolaria por parte del anterior monarca, por parte de Juan Carlos I, que fue acompañado por la reina Sofía a estas dos ciudades autónomas. La reacción de Marruecos fue completamente inmediata y, como algunos supondrá, el principal medio que aplicó fue el de retirar del embajador de Marruecos de la ciudad de Madrid en señal de protesta por, repito, una mera visita protocolaria por parte de nuestros monarcas. Pero es que no queda aquí la cosa, algo incluso que podría llegar a haber sido anecdótico, como fue la pasada de la princesa Leonor en vista de su formación de la Academia General Militar en enero de este mismo año, de 2025, llegó a provocar en Marruecos un gran revuelo. En este caso, aunque no se trató de un viaje oficial de Estado como fue en el año 2007, sino más bien un acto formativo en base, como ya hemos dicho, a su experiencia militar, los medios marroquíes lo interpretaron como un gesto simbólico para reafirmar el dominio español, algo que simplemente es nuestra propia ciudad autónoma. Estos episodios nos demuestran que incluso sin agenda política directa, cada movimiento que se haga en las ciudades de Ceuta y Melilla puede tener una fuerte lectura diplomática para la ciudad de Marruecos. Y actualmente
se puede añadir unas cuantas capas más al asunto. Y es que a finales de septiembre se tiene previsto la primera visita de una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN a la ciudad de Melilla, centrada en cuestiones de defensa y migración, dos temas que, como comprenderán, son prioritarios para la ciudad de Melilla, a modo de simbolismo. Y es que imaginaos además que en este hecho el rey Felipe VI viaje a la ciudad en un contexto tan cargado de simbolismo como el que puede ser el tema de la inmigración y la defensa, lo cual, simplemente con el hecho de la visita, reforzaría la idea de Melilla como un enclave español plenamente integrado con España y con la seguridad atlántica. Para los melillenses, la presencia del rey supondría un mensaje de apoyo y visibilidad, y así lo han manifestado los propios residentes de la ciudad, especialmente en un momento tan difícil como el que están pasando debido a las dificultades económicas y, además, a la existencia de ese debate sobre las distintas aduanas comerciales que se están tratando con Marruecos. Para Rabat, en cambio, todo esto significaría la ratificación pública de la soberanía española, un tema que, como ya hemos visto en antecedentes, no es un tema de agrado, siendo además considerado un tema pendiente a día de hoy en el discurso oficial marroquí. Y no contento con esto, vamos a tener que analizar tres vertientes bien diferenciadas. En el caso de que produjera, podríamos analizarlo desde el punto de vista diplomático, y yo os planteo a la audiencia la siguiente pregunta. Ante esta situación, ¿qué creéis que haría Marruecos? ¿Optaría de actuar de forma activa, como ya hizo el año 2007, manifestando su disconformidad, como hizo retirando a su primer ministro de Madrid? ¿O por el contrario, optaría por un silencio estratégico que no diera pistas de esa inconformidad? Eso desde el punto de vista diplomático, pero también podemos verlo desde el frente institucional, puesto que la Casa Real y el Gobierno deberían de coordinar al 100% todas y cada una de las medidas y protocolos que llevasen allí a dar lugar, porque como ya has visto, cualquier mínimo gesto puede ser tachado de distinto simbolismo para Marruecos. Y por otro lado, en el punto de vista, si hablamos de distintos puntos de vista, en el punto de vista local, la visita sería un respaldo simbólico para la ciudad de Melilla, una ciudad que reclama desde hace bastantes años mayor atención a sus problemas de paro, de inmigración sobre todo, y en especial a la pérdida del dinamismo económico. En tercer lugar, vamos a hablar de Nepal, las protestas juveniles, el incendio del Parlamento y el primer ministro o primera ministra interina que se ha nombrado. Bien, Nepal es un país de 30 millones de habitantes encajado entre la India y China. Ya hemos visto en la última semana una de las crisis políticas más graves de su tiempo. Una ola de protestas lideradas por jóvenes acabó con el incendio del Parlamento, la dimisión del primer ministro y el nombramiento de una primera ministra interina. Hoy explicamos qué ha pasado, de dónde viene el malestar y qué puede significar esta transición para el futuro del país. Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica a finales de agosto, con miles de jóvenes, en su mayoría de la llamada generación Z, que protestaban contra la corrupción, el desempleo y un bloqueo temporal a las redes sociales decretado por el gobierno. Este bloqueo, que pretendía frenar la difusión de rumores, fue interpretado como un intento de censura y encendió aún más los ánimos. En pocos días, las marchas se extendieron por todo el país y desembocaron en disturbios. En Katmandú y otras ciudades, varios edificios gubernamentales fueron atacados y el propio Parlamento y el Tribunal Supremo ardieron. El balance oficial es de más de 70 muertos y unos 2.000 heridos, una cifra que refleja la magnitud de esta crisis. Ante esta situación, el primer ministro Sharma Oli presentó su dimisión. Tras la renuncia de Oli, Nepal necesitaba una figura de consenso para calmar la calle. La elegida fue Susila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, que se convierte en la primera mujer en gobernar en Nepal. Su mandato es interino de 6 meses y su principal misión es estabilizar el país y organizar elecciones generales previstas para el 5 de marzo de 2026. Lo llamativo de este caso es que su nombre ya había salido en unas elecciones hechas a través de Discord, una plataforma
de comunicación online, como puede ser WhatsApp o Telegram, en la que miles de jóvenes se organizaron y eligieron a esta nueva primera ministra. Es la primera vez, en un caso de la historia, en la que un puesto de tanta relevancia se elige online por un grupo de jóvenes con una aplicación. Pero veamos cuáles son los factores de fondo en esta situación. Para entender lo ocurrido hay que mirar el contexto. Y es que Nepal abolió la monarquía en 2008 y desde entonces ha tenido una democracia frágil, con gobiernos cortos y frecuentes cambios de primer ministro. La corrupción endémica, la desigualdad regional y un desempleo juvenil muy elevado han ido alimentando un descontento que ha estallado ahora con fuerza. Y es muy importante entender el contexto de este país, y es un dato demográfico muy relevante. Casi la mitad de la población tiene menos de 25 años. Es una generación muy conectada con estas redes sociales y es de entender, o más fácil de comprender, que una censura de las mismas haya activado, haya encendido esta chispa, esta llama. De hecho, se viralizó mucho en redes hace unos meses un vídeo de un joven estudiante que no sé si fue en la clausura del curso, en una inauguración, pero bueno, fue un acto de su instituto, dio una charla envalentonando, enardeciendo a la juventud a ser la nueva llama que arrasara y quemara las cenizas creara las cenizas de lo establecido previamente, de un gobierno corrupto. Estas imágenes que circularon, el gobierno las vio como demasiado provocadora, demasiado peligrosa, y fue uno de los motivos que llevó a este bloqueo de las redes sociales. Las consecuencias son múltiples. En lo interno, el reto inmediato es mantener la seguridad y preparar elecciones creíbles en marzo. Si la calle percibe que no hay cambios reales, el riesgo de nuevos estallidos es alto. Y en lo regional tenemos que tener presente que Nepal es un país clave. Se sitúa en el Himalaya, entre la India y China, dos gigantes que compiten por influencia en la región asiática. Nueva Delhi y Pekín observan con atención los acontecimientos porque cualquier inestabilidad puede afectar a proyectos estratégicos de infraestructuras y comercio en la región, además que generalmente una protesta tiende a extenderse o servir de ejemplo en distintos países. Y aquí tenemos que recordar que ha habido ministros que han acabado en un río prácticamente desnudos recibiendo piedras por parte de la población. Además, el caso de Nepal se convierte en un ejemplo inusual. Es un movimiento ciudadano nacido en redes digitales que logra influir en la designación de un líder interino, lo que abre interrogantes sobre cómo la política puede cambiar en la era de la hiperconexión. Ahora Nepal se encuentra en una situación de transición política tras una explosión social sin precedentes. Susila Karki tiene 6 meses para demostrar que puede ser una figura de unidad y abrir la puerta a una democracia más estable. La pregunta es si bastará con organizar elecciones o si hará falta una renovación más profunda para dar respuesta a una generación que ya ha demostrado su poder en la calle y en Internet. Pues bien, continuamos ahora con revuelas sociales, pero en este caso nos trasladaremos hasta Reino Unido, en la cual la ciudad de Londres ha vivido una de las manifestaciones decenas más de miles de personas salieron a las calles bajo el lema Unir al Reino Unido. Los participantes coinciden en la preocupación por el aumento de la inmigración, aunque el evento se organizó como un festival de libertad de expresión. Y abrió un debate político sobre el rumbo del país tras el Brexit. Todo comenzó el 13 de septiembre de este mismo año en el centro de Londres y fue una manifestación convocada por diversas organizaciones y activistas críticos con la inmigración, entre los cuales uno de los que destacaban era Tommy Robinson. Según la Policía Metropolitana, la asistencia superó los 110.000 personas, lo que la ha convertido en una de las movilizaciones más grandes de este tipo en los últimos años. La protesta no fue del todo decenas pacífica, de miles de como se personas imaginarán, salieron a sino las que se calles bajo registraron el lema distintos Unir enfrentamientos al Reino violentos Unido. y haciendo Los un poco de participantes balance coinciden en la preocupación por el 26 aumento de la agentes inmigración, heridos aunque el y evento más se de organizó 25 como un detenciones. festival de libertad de Las expresión. imágenes de choques en la céntrica plaza ¿Por de qué es Trafalgar importante para ti y estar las aquí hoy? inmediaciones del Por la Parlamento libertad de dieron la expresión. vuelta al mundo y han mostrado hasta qué punto está dividida la sociedad británica con este tema tan polémico como es la inmigración.
Como comprenderán, el gobierno de Reino Unido, liderado por Keir Starmer, reaccionó con absoluta rapidez. Lo primero que salió a decir es que estaban completamente de acuerdo con la existencia de protestas pacíficas, pero en todo caso condenaban con gran firmeza cualquier incidente violento y aseguró que la policía actuó de una manera proporcionada, algo que los distintos manifestantes discrepan. Starmer calificó la protesta como un reflejo de la gran división tóxica, textualmente, que persiste en la actual política británica respecto a la inmigración. Por otro lado, la oposición conservadora, mientras tanto, estaba acusando a este gobierno de no tener un plan claro, ni estratégico, ni operativo, para poder reducir la llegada de la inmigración y de los distintos solicitantes de asilo. El debate está claro, y estando tan claro, se trasladó directamente al Parlamento y a los distintos medios de comunicación. Podemos ver que existe un evidente trasfondo. La inmigración se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos en lo que es actualmente la política británica tras el Brexit. Y es que, para que se hagan una idea, en el año 2023 y 2024, Reino Unido registró cifras récords de inmigración neta. ¿Qué quiere decir con esto? Que en las últimas décadas, en estos 2 años consecutivos, Reino Unido incrementó exponencialmente las cifras recibidas de inmigrantes, sobre todo impulsadas principalmente por estudiantes, trabajadores cualificados y también por el flujo irregular que se producía a través del Canal de la Mancha. El gobierno laborista, ante esta situación, se comprometió a reducir estas cifras, pero obviamente se encontraba con una serie de barreras y limitaciones que no se lo están poniendo nada fácil. En primer lugar, la parte económica, puesto que la economía de Gran Bretaña se está manteniendo gracias a esa mano de obra de la que están careciendo y que se está supliendo con la llegada de inmigrantes. Pero por otro lado, existe una gran problemática social que está implicando y obligando al gobierno a que tome una serie de restricciones más estrictas para poder controlar el asunto de la inmigración. Y esta tensión explica todo lo que hemos visto en el día 13 de septiembre, todas esas protestas que no han sido episodios aislados, sino que ha manifestado un claro síntoma de una fractura social mucho más amplia, en la que se ha polarizado entre las personas que quieren mantener un equilibrio entre la parte económica, manteniendo a esos inmigrantes para poder hacer que su economía funcione, y todas esas personas que se sienten atacadas por la llegada de inmigrantes que puedan llegar a acabar con sus puestos de trabajo. ¿Qué implicaciones puede tener esto a corto plazo? Pues el enfrentar precisamente este dilema, establecer unas políticas mucho más duras en cuanto a la migración se refiere, para poder paliar así el malestar social, o aceptarlas y mantener de nuevo esta dinamización de la economía que mantiene a la economía de Gran Bretaña. Pero si nos centramos en el plano social, algo que hay que tener bastante en cuenta porque no todo es dinero, la magnitud de la marcha muestra la capacidad de movilización que tienen todos estos movimientos y esta antimigración por parte de la sociedad, que cada vez está derivando en más convocatorias por parte de esas asociaciones y por eso activistas, algunos de cierto renombre, que están provocando potencialmente enfrentamientos contra marcha antimanifestantes, como la que se produjo al día siguiente, llegando a reunir a un conjunto de 5.500 personas en contra del movimiento producido el 13 de septiembre. Del gobierno por voto de confianza y el escenario político que nos encontramos actualmente. En Francia, la inestabilidad política ha vuelto a un primer plano, y es que la Asamblea Nacional derribó al gobierno con un voto de confianza perdido, lo que forzó la dimisión del primer ministro François Bayrou. Y bien es cierto que el presidente Emmanuel Macron se mantiene en el cargo como establece la Constitución. El país entra en una nueva etapa de incertidumbre con un nuevo jefe de gobierno y unas instituciones bajo presión. El 8 de septiembre, el primer ministro, François Bayrou, se sometió a un voto de confianza en la Asamblea Nacional. El resultado fue claro:
194 votos a favor frente a 364 en contra. La derrota obligó a presentar la dimisión de todo el gobierno en aplicación del artículo 50 de la Constitución francesa. Tras la renuncia, el presidente de la República nombró a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. Lecornu, hasta ahora ministro de Defensa, asume el cargo en un contexto muy complicado. El Parlamento está profundamente dividido y el Ejecutivo no tiene mayoría clara. El nuevo gobierno se enfrenta al reto inmediato de presentar los presupuestos para 2026 en medio de un clima político enrarecido. Conviene recordar que en Francia, cuando cae un primer ministro, no se disuelve automáticamente el Parlamento ni cae el presidente. El sistema semipresidencialista establece que el jefe del Estado puede nombrar a otro primer ministro e intentar mantener la estabilidad del gobierno. El problema es que el nuevo gobierno de Lecornu no cuenta con mayoría parlamentaria. Las fuerzas opositoras, en particular los socialistas y la derecha republicana, han advertido que podrían impulsar nuevas mociones si el Ejecutivo no negocia ampliamente. En este escenario, cada proyecto de ley, empezando por los mismísimos presupuestos, se convertirán en una batalla voto a voto. La moción que derribó a Bayrou estuvo motivada en parte por su plan de reducción de la deuda pública. Francia arrastra un déficit elevado y la deuda supera el 110% del PIB. Las medidas de ajuste propuestas fueron vistas por la oposición como insuficientes y poco claras. La tensión política se trasladó a los mercados. La agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de Francia, citando precisamente la inestabilidad institucional y la falta de consenso sobre el rumbo fiscal. Este tipo de movimientos financieros aumentan la presión sobre el nuevo primer ministro para demostrar la credibilidad rápidamente. En lo inmediato, el gobierno de Lecornu tendrá que negociar intensamente con socialistas, republicanos y centristas si quiere sacar adelante las cuentas. Cada concesión puede debilitar su programa, pero un fracaso podría llevar a nuevas mociones de censura y prolongar la parálisis a la que se ve sometida el país. A medio plazo, el riesgo es de bloqueo institucional. Sin mayoría y con un presidente limitado en su margen de maniobra, Francia podría encadenar gobiernos débiles, algo que ya hemos visto en la última década. Además, la situación puede alimentar la desconfianza social en un país que en los últimos años ha vivido fuertes protestas, desde los chalecos amarillos hasta las huelgas por las pensiones. En conclusión, Francia entra en una fase de incertidumbre política tras la caída del gobierno de Bayrou. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, debe demostrar que puede gobernar en minoría y convencer a los mercados de que hay un plan claro para las finanzas públicas. El resultado de las próximas semanas será decisivo para saber si hablamos de un simple tropiezo institucional o de un ciclo prolongado de inestabilidad. En Si levantaras la cabeza, hemos visto un mundo envuelto en tensión. Drones que ponen a prueba a la OTAN, un rey que planea un viaje con ecos diplomáticos, jóvenes que incendian un parlamento, multitudes en las calles británicas y un gobierno que cae en Francia. Cada uno de estos episodios refleja algo en común. La política internacional no es un decorado lejano, sino una fuerza que moldea nuestra seguridad, nuestra economía y hasta nuestra vida diaria. En Si levantaras la cabeza, seguiremos acercando estas claves, sin alarmismos algunos, con contexto y con la mirada puesta en cómo nos afecta todo esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo programa aquí en GEM Plus Radio, en Si levantaras la cabeza. Muchas gracias.